Ya ahí está grabando. Bueno, tengo un ejercicio acá preparado que lo copié. Es una práctica de auxiliatura pasada, pero creo que nos puede servir para ir explicando algunas cosas. De todos modos, pues antes vamos a explicar el tema de los arreglos, ¿no? De cómo saber si una posición está ocupada. Y bueno, no necesariamente es con arreglos, ¿no? Con tema de matrices también es la misma lógica, así que si ustedes lo entienden con uno, pues les va a funcionar para el otro. Incluso con eso se pueden hacer hasta cubos, ¿no? Hay ciertos problemas que se quieren que trates de representar un cubo y es un poco denso, pero no creo que se llegue a avanzar ese tipo de ejercicios, pero de nuevo, si ustedes entienden la lógica, les debería funcionar. Entonces, hablemos un poquito de eso de los arreglos. A ver, pip, ahí está. Entonces, ¿qué ocurre con los arreglos? Primero que nada, un poco de teoría. Los arreglos son colecciones de datos estáticas. A ver, aquí un poquito me acomodaré. Colecciones de datos estática. No, así no. Estática. Ahora, ¿qué significa esto de estática? Significa que pues no va a cambiar en tema de su tamaño. Si nosotros definimos un arreglo para 5 datos, pues entonces se va a quedar con 5 datos el resto de su vida. ¿Cómo podemos crear un arreglo? Esto también ya lo hemos visto, así un poquito de repaso, súper veloz. Simplemente decimos de qué tipo queremos que sea, ponemos los corchetes, al poner corchetes ya avisamos de que va a ser una colección y le damos un nombre, arreglo. A ver, arreglo. Igual new int. Y aquí le decimos qué cantidad de datos queremos guardar. Ahí, aquí por si acaso, punto y coma, aquí por si acaso puede ingresar cualquier tipo de número, ¿no? Cualquier número. ¿A qué me refiero con eso? Esto les doy así como una pequeña pauta. Cuando nosotros creamos acá arreglos, bueno, aquí ya había tenido una clase, abrir editor. Por ejemplo acá, lo voy a poner en medio, para que ustedes vean a qué me refiero. Si es que me creo acá un arreglo, punto y coma, a ver, espero no haber arruinado nada, ahí está. Entonces, ¿qué ocurre acá? Esto se puede decir como una declaración, sería como que el paso en el que yo le aviso a Java que voy a tener una colección de datos enteros, ¿no? Entonces aquí le digo, esta es una colección de datos, yo la voy a llamar arreglo y Java se ha enterado, pero de momento no significa nada, es como que solo le he avisado, solo le he prometido. Pero puedo hacer lo siguiente, ya darle un significado, new int, aquí, y automáticamente Java va a esperar, ahí como ven dice array dimension missing, o sea no se encuentra la dimensión del arreglo, no me estás avisando cuántos datos quieres. Yo lo que puedo poner es por ejemplo 5 y eso es válido, es decir, para Java eso está correcto, le estás diciendo que vas a tener una colección de 5 datos. Sin embargo, Java no se fija de qué tipo de número estás colocando acá. Si yo le pongo un menos 100 negativo, para Java eso está correcto. ¿A qué me refiero con eso? ¿Recuerdan ustedes cuando hablábamos de este botoncito que está acá, compilar? Pues el compilar simplemente revisa que esté bien escrito. Y para Java está bien escrito si aquí en el interior hay un número, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso cuando nosotros creamos arreglos. Del mismo modo, podemos poner operaciones como decir 5 por 2 más 10 dividido entre 4 y así sucesivamente. Todo esto, como son operaciones matemáticas y estamos haciendo operaciones con números, pues el resultado va a ser un número. A ver un momentito, ahí está. Va a ser un número. Y ahora, nuevamente, Java no va a controlar qué resultado sale ahí. Si es que sale un resultado negativo, pues entonces valimos, valimos choripán, no nos va a funcionar.
pero de que está bien escrito, pues está bien escrito, ¿no? Entonces hay un pequeño consejo. Esto ya lo borro. ¿Qué más? ¿Qué es lo que ocurre cuando nosotros creamos el arreglo? Muy distintamente de si lo hemos hecho bien o si va a dar un error, ¿no? Lo que va a ocurrir es de que este arreglo, al haber sido creado, ¿no? Con la palabrita new, eso es importante, siempre va a tomar o siempre se llena de un valor por defecto. Es decir, en este momento, a ver un momentito, ahí está. En este momento, cuando yo lo he creado, yo podría decir es un arreglo vacío, es una colección vacía. Entonces, entre comillas, yo digo esto está vacío. Pero ¿por qué entre comillas? Esto creo que lo llegamos a hablar. Lo que significa es de que si bien yo no he guardado nada, ¿no? Para mí puede significar que está vacío, pero para Java pues lo ha llenado con valores, ¿no? Lo ha llenado con valores porque él no puede tener posiciones vacías como tal. Entonces este arreglo, si yo por ejemplo le digo que sea de 5, entonces automáticamente me va a generar 5 celditas, 5 espacios. Aquí, 0, 1, 2, 3, 4. Me genera los 5 espacios, sí, pero como les decía, Java le tiene que dar algún significado. No puede ser como que vacío de por sí y ya. Entonces lo que hace Java es darles un valor por defecto, como les mencionaba, es el denominado también valor 0 o valor nulo. Y en el caso de los números enteros, pues es el 0, ¿no? 0. Todo lo llena con ceros. 0, 0. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Primero que nada, el 0 tendría dos significados. 0 puede significar vacío, son posiciones vacías, o por el contrario, ¿qué pasaría si es que yo le digo, oye, a mi arreglo, en la posición 3, digamos, ¿no? Esta de acá, le quiero guardar el número 0. Entonces aquí yo ya estoy guardando un valor como tal, es decir, este de aquí se va y guardo el valor que yo estoy asignando, ¿no? Que en este caso es el 0. Por lo tanto, aquí hay como que doble significado. El 0 puede significar vacío, o 0 también puede significar que es un valor, ¿no? Y entramos ahí en una especie de debate. ¿Cuándo un 0 es un valor que yo he guardado y cuándo un 0 es una posición vacía? Pues ese es un grave problema, ¿no? Es un grave problema porque cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, con int, cuando trabajamos con double, cuando trabajamos con long, cuando trabajamos con float, ¿no? Va a ser problemas porque nosotros no vamos a saber si ese 0 que estaba ahí es un valor que yo he guardado o es simplemente que no se ha guardado nada nunca ahí, ¿no? Que está vacío. Es un problema un poco difícil de tratar. Generalmente cuando hacemos arreglos de enteros, siempre tratamos de que sean valores distintos de 0, ¿sí? A veces no se puede evitar. Y existe algo con lo que se lo puede solucionar. En su momento les explicaba, ¿no? Cuando se trabaja con int, con double, con long, su valor por defecto siempre es 0. Sería como que su valor neutro, ¿no? Su valor en el que no afecta a nadie, básicamente. Pero, ¿qué pasaría si es que yo creo un arreglo de strings, por ejemplo, ¿no? Esto también es posible. Le digo una colección de strings, digamos que sean las palabras, ¿no? Palabras de algún texto o algo. Palabras. Y esto le digo new string. Y digamos acá de 2, ¿no? Punto y coma. Entonces, ¿qué ocurre cuando nosotros ya trabajamos con algo que no es un tipo primitivo? ¿No? Porque int, double, long son tipos primitivos. String ya no. ¿Qué pasaría si es que yo me creo acá mi arreglo? ¿No? Palabras igual new string de digamos 2. Punto y coma. Palabras. Entonces acá está, ¿no? Se ha creado
Ahí está mi arreglo. ¿Y qué es lo que ocurre? Cuando yo trato de revisarlo, lo que pasa es de que me dice tienes dos celdas disponibles, la celda 0 y la celda 1, perdón, no quería decir celda, un poco me trabo, celda 1 y celda 0. Entonces en este caso ambas dicen null. ¿Por qué es que dice null? Aquí ¿qué ocurre? Pues se generan las dos celditas, ahí, y aquí menciona esta palabra, null, que el Ingen, yo me acuerdo que vi en una de sus clases que él trató de explicarles, ese null básicamente dice que no existe un valor cuando nos referimos a un objeto, ¿no? O a una clase en este caso, ¿no? String es una clase, lo mencionamos en algún momento porque tiene métodos, puede realizar ciertas acciones, ciertas tareas. Entonces este null es ya el que permite un significado de algo que no existe, es decir, en este caso, null sí puede llegar a significar vacío, ¿no? Sí puede llegar a significar vacío. Pero null, en este caso, ya no referencia a un valor. Entonces, no es igual a un valor, ¿no? No es un valor como tal. Se podría decir que es como vacío. Entonces acá, cuando nosotros ya trabajamos con strings, es fácil detectar cuando una posición está vacía, porque el único valor que va a tener es null. En cambio, cuando trabajamos con enteros o con algún valor numérico, nosotros no sabemos si la posición está vacía o si es el valor 0 como tal, ¿no? Si es que yo lo he guardado. Trabajando con string es mucho más sencillo. Esto ustedes también lo pueden trabajar con todas las clases que han creado, yo que sé, tal vez persona, ¿no? O person creo que le llamaron. Con el Inge, tal vez una clase nota, ¿no? Todas las clases que ustedes han creado, ¿a dónde está? Acá. Por ejemplo, acá nosotros profesor, estudiante, curso, si es que en algún momento quisiera hacer arreglos de estos tipos de datos, siempre se van a representar con null. Y ahora uno dirá, pero entonces, ¿cómo es que puedo arreglar este error que ocurre con los enteros, con los decimales o con los longs, ¿no? Los doubles long. ¿Cómo puedo arreglarlo? Porque yo siempre voy a tener este problema de la ambigüedad. Bien, una forma de arreglarlo, si es que ustedes tuvieran la necesidad, existe lo que vienen a ser las clases envolventes. Clases envolventes. Entonces, ¿qué significan estas clases envolventes? Básicamente agarran un tipo de dato, ¿no? Por ejemplo, en este caso int, y lo convierten en una clase. Nuevamente, pauta para cuando uno quiere identificar clases, siempre deberían empezar con mayúscula, eso como una regla no escrita. Entonces, int es el tipo primitivo, es decir, es algo a lo que yo no le puedo ejecutar métodos, es algo que yo no puedo crear, ¿no? Con la palabra new, ¿no? Como acá. Entonces, ¿cuál sería su clase envolvente? La clase que representa lo mismo, pero pues es una clase, ¿no? Sería integer. Integer. Para double sería double con mayúscula. Para long sería long con mayúscula. Yo que sé, tal vez para char ustedes necesitan, sería character. Ahí está. Estos son algunos ejemplos. Entonces, al usar ya una clase envolvente, un objeto, esto por si acaso son tipos primitivos, tipo primitivo. Y esto es tipo objeto. Es decir, ya hay diferencia. Como nosotros ya estaríamos trabajando con objetos, al crear un arreglo, acá digamos un arreglo, los valores que van a estar en el interior por defecto van a ser nulls. En cambio acá, cuando yo trabaje con un arreglo, los valores por defecto van a ser 0.
Entonces ahí está la diferencia. Es más fácil detectar un null que detectar un 0 por el tema de la ambigüedad que les mencionaba. Entonces vean acá. Si es que yo, esto de aquí lo voy a eliminar. Ahí. Si es, uy, y aquí me provoca un error. Si es que yo, por ejemplo, creo un arreglo de enteros llamado A1, que sea un nuevo arreglo de enteros de 5 posiciones. ¿Qué va a ocurrir? Revisemos A1. Aquí está. A1 está con estos valores, puros ceros. No sé si esos ceros significa que está vacío o que si yo he guardado algún cero en algún momento. No sé, se pierde un poquito la noción. En cambio, si utilizo el tipo objeto que vendría a ser integer, sigo la misma nomenclatura, el tipo es integer, le digo que sea una colección, le voy a llamar A2, new integer de 5 posiciones. Ahí está. Y quiero revisarlo. Entonces veamos. Uy, acá, ahí está. Entonces veamos. Si bien ambos tienen 5 posiciones, este que dice int me los llena de puros ceros, pero este otro que dice integer me lo llena de puros nulls. Y ahora uno dirá, pero es que con int podíamos hacer operaciones matemáticas, podíamos guardar números. ¿Qué significa este integer? Pues Java tiene una forma un poquito especial de trabajar, es decir, todo lo que puedas hacer con int, lo puedes hacer con integer. Todo lo que puedes hacer con double, aquí a este lado, lo puedes hacer con double, pero el de mayúscula, ¿no? Así que son lo mismo, simplemente que uno es objeto y el otro es primitivo. Entonces, fíjense acá, si es que yo le digo A1 en la posición 0, le quiero guardar tal vez un 10. Ahí está. Entonces me fijo ahora y está guardando el 10, ¿no? Correcto. Pero si yo quiero hacer la misma operación en el que es de integer, directamente pongo 10 igual, no pasa nada. Y aquí me he olvidado dónde está, acá. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Recuerdan ustedes cuando hablábamos la anterior semana? Estas flechitas que se crean, pues significa que hay un objeto ahí adentro. Y si es que yo quisiera revisarlo, tengo que poner acá inspeccionar, inspect. Y como ven me dice que ese valor es el 10, ¿no? Entonces en ambos arreglos he podido guardar exactamente el mismo valor. No he tenido que hacer nada especial, nada del otro mundo. Simplemente que con uno, con este que es de integer, es mucho más sencillo detectar una posición vacía que con el otro que es de enteros, int. ¿Con ambos puedo hacer lo mismo? Sí. ¿Ambos me permiten revisar posiciones vacías de la misma manera? No, ¿no? Uno tiene ventaja. Entonces, ¿qué nos conviene a nosotros cuando, por ejemplo, queremos hacer tal vez un programa y queremos verificar si una posición está vacía? Con los tipos primitivos, ¿no? Con los tipos primitivos como estos de acá, para saber si está vacía una posición, tendría que preguntar si es un 0. Aquí, por ejemplo, ¿no? Con int, con double, con long, tendría que preguntar si es un 0. Pero el 0 también puede representar un valor. ¿Será un valor? Entonces ahí está el problema. En cambio acá con los tipos objetos, si yo quiero saber si está vacío, pues sí o sí la única respuesta es null. Y el null no es un valor como tal, ¿no? Es como que algo que no existe. Entonces es mucho más sencillo acá detectarlo. ¿Qué va a ocurrir? En ejercicios que ustedes tengan, por ejemplo, si es que estuvieran haciendo inscripciones de personas o estuvieran registrando notas, yo qué sé, ¿no? Por ejemplo, incluso acá en el ejemplo que hicimos la anterior semana, ¿dónde está? Abrir. Por ejemplo, acá yo les decía, este ejemplo es de como que crear un curso en el que se van a inscribir estudiantes y en el que va a haber un grupo de profesores, tal vez. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues primero que nada, ¿dónde está? Acá el inscribir sería como que la parte un poquito más difícil. ¿Por qué? Porque yo puedo recibir el nombre, digamos, del estudiante que se está registrando,
su carnet. De ahí, digamos, como que lo estoy registrando. Pero lo más importante es de que haya cupos, ¿no? Eso era lo que hacíamos la anterior semana. Si no había cupos para ese estudiante, entonces yo no lo podía inscribir, no podía hacer nada. Pobrecito por él. ¿Qué era lo que había que hacer? Pues buscar qué posición de la lista estaba vacía. Y si se fijan acá, lo que nosotros hacemos es comparar con el null. Es decir, yo lo que estoy buscando es una posición vacía. Y si se fijan acá, ¿dónde está? Es este de acá. Ahí. Si se fijan acá, las posiciones vacías están guardando un null. Las posiciones que no están vacías, pues guardan otra cosa que no es null. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Acá en mi código, en el código que les mostraba la anterior semana, ¿qué es lo que hace? Mientras la posición sea menor a la cantidad de cupos, porque cada curso tiene una cantidad de cupos, y en la posición, en la lista, ¿no? En esa lista, en esa posición, hay espacio, es decir, tal vez, bueno, no está vacío, digamos, está con algún nombre. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a tratar de revisar la siguiente posición. Entonces, ¿qué va a ocurrir acá? Digamos en este caso, un poquito para hacer la idea. Vería la posición 0 y va a decir, ¿esto es distinto de null? Sí, pues esto es distinto de null. Allá entonces no me sirva, lo que yo estoy buscando es un null. Entonces paso al siguiente. ¿Esto es distinto de null? No, es igual al null, ¿no? Es nulo. Allá entonces significa que como he encontrado un null, esta posición está libre, está vacía, mucho más fácil de detectar. Eso es lo que ocurre acá. Entonces, esto también les explico porque para su práctica lo tienen que usar. Tienen que usar eso de comparar tal vez posiciones vacías, de alguna manera buscar algo así, ¿no? Y el ejercicio que tenía preparado para el día de hoy también va un poquito para practicar eso. Este de acá. Reserva de pasajes, dice. La empresa de transporte Bolívar desea llevar un control sobre el proceso de reserva de los asientos en los buses de transporte. Para ello, se preparó un formulario que permite registrar el estado de reserva de la siguiente manera. Entonces aquí muestra como una pequeña tablita en el que nos dice el número de asiento, el estado, la ubicación, su precio y el carnet de identidad de la persona a la que se le ha reservado. ¿Qué ocurre? La tabla refleja el estado de cada asiento. R si es reservado y L si está libre. Considera que de momento solo se tiene un bus. Nuevamente estos son ejercicios para practicar un poquito la lógica, así que no traten de asociarlo siempre con algo de la vida real. Así que en la vida real es como que son muchísimos buses para una sola empresa, así que de momento ahorita solo vamos a trabajar con uno. Se tiene un bus de 50 asientos, donde la mitad son en ubicación panorámico y a un precio de 40, y la otra mitad son en ubicación bajo a un precio de 35 bolivianos. Se quiere que el programa realice las siguientes operaciones. Realizar los métodos necesarios para mostrar un reporte de todos los asientos reservados. Realizar los métodos necesarios para calcular el monto obtenido de todos los asientos reservados en el bus que se encuentra en la ubicación bajo. Ok. Realizar los métodos necesarios para realizar una reserva de asiento lo más adelante posible. Considere que entre más bajo sea el número del asiento, más adelante se encontrará. La política de la empresa dice que una persona no puede realizar más de una reserva con un mismo carnet, por lo que cada reserva necesita ser asociada a un número de carnet y en caso de detectarse otra reserva con el mismo número, la reserva no podrá llevarse a cabo. Modifica tu código realizando en el punto 3 para que... Esto no sé si está bien, creo que me lo ha copiado mal porque lo puse del Word. Modifica tu código realizando en el punto 3 para que valide si el carnet ya tiene reservas asociadas, de modo que notifique al usuario que su reserva no se completó. Ya creo que aquí lo que faltó es que no me puso los numeritos. Aquí esto creo que era 1.
2 y 3. Ahí creo que era. Creo que así era. Pero bueno, entonces espero se entienda un poquito la idea. Los que hemos viajado en flotas, pues más o menos sabemos cómo funciona un poquito, ¿no? Y lo que se quiere es que se trate de simular, más o menos, esto sería como una especie de ejercicio de simulación, en el que nos dice que hay un bus de 50 asientos, ¿no? Entonces nos dice, esto más o menos sería como que el bus de 2 pisos, ¿no? A ver, voy a tratar aquí de dibujarlo. No soy el gran artista. Creo que es algo así, ¿no? Creo que tiene sus rueditas acá. Entonces, sería el bus que tiene 2 pisos, acá. Ahí está. Y aquí creo que sería la parte de la cabina y la puerta. Algo así, ¿no? Entonces, básicamente en este bus, lo que nos dice es de que va a haber 50 asientos. A ver, admitimos. Nos dice que va a haber 50 asientos, es decir, esto es un dato ya fijo, no tiene que cambiar de momento. Admitimos, ahí está. Y nos dice que pues hay 2 tipos, los que vendrían a ser panorámicos, panorámico, y los que vendrían a ser de bajos. Ok, entonces por tema del ejercicio, los panorámicos van a valer 40 bolivianos y los de asientos en bajo nivel van a ser de 35 bolivianos. Luego nos dice, realiza un método para mostrar un reporte de todos los asientos reservados. Entonces yo quisiera de alguna forma que tal vez, esto imagínenselo, ¿no? Como que estoy en la computadora con un botón, ¿no? Le doy aquí a un botón, le hago clic con mi mouse, ahí, y quiero que me muestre en mi pantalla, pip, pip, ahí, quiero que me muestre en mi pantalla, digamos, asiento 1 reservado para el carnet 1111. Asiento 2 reservado para el carnet 5555, ¿no? Algo así, ¿no? Quiero saber cuáles han sido los reservados. Luego, realizar los métodos necesarios para calcular el monto obtenido de todos los asientos reservados en el bus que se encuentren en la ubicación bajo. Ok, entonces nuevamente, esto imagínense, se aprieta un botón y lo que se quiere es que se muestre tal vez cuánto dinero se ha obtenido por todas las reservas, pero solo de los asientos que están en la parte baja. Digamos en este caso, yo que sé, ha habido 3 reservas, ¿no? Digamos aquí hay una reserva, digamos acá hay otra reserva y acá hay otra reserva, ¿no? Por decir, me estoy inventando. Entonces, como ha habido 3 reservas, yo tendría que verificar, ¿no? Si exactamente hay 3 y calcular el precio. Digamos, en este caso son 35 bolivianos, entonces tendría que ser, si hay 3 asientos reservados, multiplicarlo por 35, que es el monto, y esto daría igual a 105, si no estoy mal, ¿no? 105. Yo quisiera eso, ¿no? Quisiera que me muestre el monto. Luego, realizar los métodos necesarios para realizar una reserva de asiento lo más adelante posible. Considere que entre más bajo sea el número del asiento, más adelante se encontrará. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Me están dando aquí una opción de reservar un asiento. En este caso es como que un poco estricta, porque nos dice lo más adelante posible. Y nos tenemos que basar un poco en el asiento, ¿no? Acá, en el asiento. ¿Qué más ocurre? Nos dice que primero que nada son 50 asientos y la mitad es panorámico, la otra mitad es bajo. Y según la tablita que nos han mostrado acá, podemos nosotros intuir que los primeros 25 serían panorámicos, es decir, aquí estaría el asiento 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Por así decirlo. ¿Qué más? ¿Qué ocurre en este caso? Pues nos dice que no se puede hacer una reserva, ¿no? No se puede hacer una reserva con
a nombre de una misma persona, ¿no? No se pueden hacer dos reservas, mejor dicho, ¿no? A nombre de una misma persona. Es decir, si es que yo quisiera, por ejemplo, aquí reservar este asiento más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esto de aquí no se puede. ¿Por qué? Porque ya existe una reserva con ese carnet. Entonces nosotros tenemos que avisar si es que se ha podido realizar la reserva o no. Básicamente sería eso el ejercicio. De seguro hay muchas cosas que uno dice, pero tal vez no tiene sentido, porque solo puedo reservar lo más adelante posible, porque no puedo escoger. Recuerden que esto es solo un ejercicio, ¿ya? Ya después les voy dejando pautas para que ustedes lo puedan ir modificando a su imaginación. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Venimos acá, venimos acá. Esto de acá me lo voy a traer. Y esto de acá. Ok. A ver. Ahí está. Un poquito para que se lea. Primero que nada, pues necesitamos alguna forma de representar. Nuevamente, la idea de estos ejercicios es de que tratemos de representar mediante clases todos los que intervinieran en este problema y que pues tal vez me ayuden, ¿no? a un poquito entender la lógica, por así decirlo. Entonces, primero que nada, aquí me dicen que tengo, bueno, es una empresa de transporte, la empresa Bolívar, y tengo un bus. El bus tiene asientos y pues los asientos pueden ser reservados o no. ¿Qué ocurre con estos ejercicios? Pues uno tiene que tratar de ver también a su comodidad qué puede ser importante, ¿no? No hay que tratar de descomponerlo todo, ¿no? Porque podría yo decir, bueno, el bus tiene ruedas, el bus tiene volante, el volante puede girar, el volante tiene tornillos, ¿no? Eso es ya entrar mucho en detalle. Aquí digamos, ¿qué puede ser importante? Tener tal vez la idea de la empresa, ¿no? La idea de la empresa, porque al final de cuentas la empresa es la que permite hacer las reservas, puede ser importante. Puede ser también importante tener la idea de que voy a manejar un bus. A ver, ¿dónde está? Voy a tener un bus. Puede ser. De ahí también, si nos ponemos a pensar, podríamos decir el asiento puede ser tal vez importante porque tiene aquí como vemos tiene un número de asiento, tiene un estado, tiene una ubicación, tiene un precio, ¿no? Podría ser importante, podría ser interesante. Como al mismo tiempo también podríamos evitar tener una clase asiento, ¿no? Les explico cómo. Si se fijan acá, pues básicamente nos dice que los asientos están numerados correlativamente, ¿no? Nunca va a haber un asiento 1 y después va a estar el asiento 15 y después el asiento 7 y luego el asiento 14, yo qué sé, ¿no? Siempre van a estar numerados correlativamente. Eso ya es una ventaja. ¿Qué cosas conozco yo en la programación que automáticamente me numeran las cosas de forma correlativa? Pues está aquí abajo, ¿no? Los arreglos. Los arreglos, en el momento en el que yo los creo, me los numera de forma correlativa. 0, 1, 2, 3, 4. Y ahora uno dirá, pero es que yo necesito aquí desde el 1, ¿no? Desde el 1. Yo quiero que salga 1 ahí. Entonces también hay formas de hacer eso. También hay formas. Podríamos tener un arreglo que sean tal vez los números de asiento, número asiento. Puede ser. Y en ese arreglo pues guardo ahí, ¿no? Que voy a tener el asiento 1, el asiento 2, el asiento 3, así sucesivamente hasta el asiento 50. Puede ser, ¿no? Es una posibilidad. Pero también otra posibilidad es que directamente maneje un arreglo que sea los asientos. Ay, caray. Asientos. Y que este arreglo sea pues de 50 posiciones, ¿no? 50, como tiene que ser. ¿Qué va a ocurrir? Como el arreglo no me lo crea desde la posición 0, ¿qué va a pasar? La primera posición va a ser la
digo la posición 1 aquí, perdón. La primera posición va a ser la 0, luego la 1, y así sucesivamente, hasta la posición, en este caso 49. La última posición, el último asiento, por así decir. Entonces, ¿para qué me voy a inventar otro arreglo? ¿No? Aquí ya les hablo un poquito de tal vez pautas para ser un poquito más óptimos al solucionar los ejercicios. ¿Para qué voy a tratar de hacer otro arreglo si aquí ya las posiciones me dan una idea de qué asiento puede ser? Si se fijan, el primer asiento, si le sumo 1 más 1, pues me da 1. Si le sumo más 1 al segundo asiento, me da 2, 3 y así sucesivamente hasta llegar al 50. Entonces, tener tal vez un arreglo que me indique qué número de asiento es, puede ser algo poco productivo, por así decirlo. Porque si ya las posiciones me dan una idea de cuál puede ser, simplemente le sumo 1 y es como que ya es el número de asiento, ¿no? No me tengo que inventar nada más. Pero bueno, son pautas. De momento yo creo, para que un poquito se entienda, lo voy a manejar así, con número de asiento, pero ya después ustedes traten de cambiarlo. Entonces acá, abrir editor. Ok. Entonces, ¿qué es lo primero que tendríamos que decir? Que el bus va a tener asientos, ¿no? Va a tener asientos. Podría yo decir acá que, aunque creo que sí, creo que tiene bastante lógica. Podría ser interesante tener una clase asiento, ahora que lo pienso, porque tiene bastantes cosas. Sí, creo que sí. Mejor lo vamos a separar. Entonces, acá, ¿qué va a ocurrir? El bus, voy a crear acá la clase asiento, un poquito para separar la lógica. Entonces, la clase bus, ¿qué es lo que tenemos que decir? Pues va a tener muchos asientos. ¿Cuántos asientos? Puedo decir yo 50, ¿no? Como en el caso del ejemplo que me pone. Entonces, tengo que decirle, voy a tener una colección llamada asientos. ¿Y de qué tipo de dato va a ser? ¿Qué colección, qué datos van a estar almacenados ahí? Pues asientos. Entonces, asiento. Ok, ahí está. Me compila de momento. ¿Qué pasa con el asiento? El asiento, ¿qué cosas importantes tiene, por así decirlo? A ver, vengo acá. Acá. Ahí está. Entonces, ¿qué va a pasar con el asiento? Pues el asiento, podemos decir aquí que va a tener un número, tal vez. Número de asiento. Va a tener un estado, que podemos decir que sea char. Estado. Porque es solo una letra, ¿no? Como ven ahí. Es R si es reservado, L si está libre, ¿no? Luego va a tener una ubicación. Y como ven acá, pues es panorámico o bajo. Entonces es como que una palabra. String. Ubicación. Ahí está. Luego va a tener un precio. Entonces, int precio. ¿Y qué es lo que ocurre acá con el carnet? Podríamos decir que va a haber un carnet. Sí. Entonces, int carnet. Va a estar asociado a un carnet. Puede ser. No hay problema con eso. Luego con la empresa, pues vamos a decir que tenemos un bus, porque eso es lo que nos menciona de momento, que vamos a tener un bus. Ay, caray. Bus llamado bus, ¿no? No hay mucho misterio ahí. Y listo. Entonces, lo que habríamos hecho hasta ahorita sería identificar, a ver, que esto compile aquí. Lo que habríamos hecho hasta ahorita, ay rayos, y esto no, ahí. Lo que habríamos hecho hasta ahorita, y ahora sí, explicándolo, sería un poquito identificar cómo está compuesto el problema. Es decir, la empresa tiene un bus, el bus tiene un asiento, o bueno, tiene muchos asientos, y la empresa debería estar encargada de pues recopilar los datos, ¿no? Recopilar los datos
del cliente que quiera hacer la reserva. Entonces de ahí decirle al bus que haga una reserva de un asiento, y eso modifica el estado del asiento. Es decir, si antes estaba libre, pues ahora va a pasar a estar reservado, ¿no? Y se tiene que asociar a un carnet. Ok, todas esas cosas serían como que un poquito el flujo del ejercicio, ¿no? de trabajo. Entonces, lo primero que se nos pide acá, realizar los métodos necesarios para mostrar un reporte de todos los asientos reservados. Entonces, lo que yo necesito acá es mostrar reporte de reservados. No se preocupen si el nombre es muy largo, la cosa es de que ustedes sepan qué es lo que hace. Y en este caso, nuevamente, la anterior semana que mencionábamos, de que si yo detectaba alguna acción, como en este caso un verbo, mostrar, eso está asociado con un método, ¿no? Yo tengo que sacar un método de esa acción. Y también tengo que preguntarme qué es lo que espero de este método, ¿no? ¿Qué tipo de respuesta? Digamos, en este caso, como es mostrar, tal vez yo esperaría que me muestre algo en la consola, ¿no? En la pantalla. No espero una respuesta como tal, ¿no? Simplemente espero algo visual. Eso se podría traducir como un void, es decir, no vamos a responder nada, no vamos a retornar nada. Luego, el punto 2. Si ven a este lado, dice realizar los métodos necesarios para calcular el monto obtenido de todos los asientos reservados en el bus que se encuentran en la ubicación bajo. Ok, entonces obtener monto reservados en bajo, digamos, ¿no? Ahí está. Nuevamente no se preocupen del nombre, de ahí después ustedes si lo quieren cambiar no hay problema, pero la idea sería de que uno entienda qué es lo que hace este método, ¿no? Qué es lo que hace esta acción. Nuevamente pensamos en qué es lo que espero de este método, como dice obtener monto de reservados de los asientos en la ubicación bajo que están reservados. Yo tal vez esperaría que me diga, bueno, son como en este caso 3 reservas, entonces 105 ha sido el monto obtenido. Podríamos decir que esto responda a un int, puede ser. Ahí está. Luego, aquí al otro lado, punto 3, dice realizar los métodos necesarios para realizar una reserva lo más adelante posible. Considere que entre más bajo sea el número, más adelante se encontrará. Entonces, para hacer una reserva, lo único que yo necesito es el carnet. Entonces, reservar asiento adelante, ¿no? Le voy a poner adelante para decir que es lo más adelante posible. Y aquí recibo el carnet del tipo que pues, quiere hacer su reserva. ¿Qué es lo que esperaría de este método? Lo que hace es reservar un asiento lo más adelante posible y lo asocia con este carnet. Pero aquí, bueno, en el ejercicio hay un pequeño punto que dice no puede haber dos reservas a nombre de la misma persona, ¿no? O con el mismo carnet, ¿no? Por así decirlo. Si fuera ese el caso, entonces no se completa con éxito. Por lo tanto, acá, esta acción, reservar un asiento lo más adelante posible, tiene dos posibles respuestas, ¿no? Dos posibilidades. Que sí tenga éxito, que sí haya podido hacer la reserva, o que no haya podido reservar la reserva por pues tal vez que ya no hay asientos, o porque ya tengo una reserva activa, ¿no? Entonces hay esas dos posibilidades. ¿Qué conozco yo en la programación que me permita representar un sí y un no? Pues un boolean. Esa sería la opción. Reservar el asiento adelante, pues básicamente sería como una pregunta. ¿Puedo reservar un asiento lo más adelante posible? Sí, sí puedes, hay asientos libres. O no, no puedes porque el bus está lleno o porque tienes una reserva activa. Entonces no se puede. Listo, de momento esto le voy a decir return -1 para que pueda compilar.
y aquí return false. Listo. Entonces más o menos ahí hemos planteado ya la idea. ¿Qué va a pasar con el bus? El bus, como vemos acá, dice que va a tener una cantidad de... va a tener una colección de asientos. Entonces de momento no se me ocurre nada más que pueda hacer con el bus. Así que digamos pasamos. El asiento, ¿qué puedo hacer con el asiento? Pues sentarme, ¿no? Pero no viene al caso porque no estamos tratando de simular eso. Pero como yo no puedo detectar nada, quizás algo que me conviene es ir al siguiente paso. Ya he detectado lo que vendrían a ser las características. Esto recuerden, son las características o los denominados atributos. Ahí están. ¿Qué va a ocurrir con esto? Recuerden que la anterior semana les mencionaba los atributos o características, pues serían como promesas, son variables globales, eso sí, pueden utilizarse donde quieran, pero en este caso se han quedado en promesas, ¿no? Yo le he avisado a Java, oye, voy a tener un número, y un estado, una ubicación, un precio y un carnet, pero de momento no valen nada, ¿no? Te estoy avisando, pero... Entonces, ¿quién se encarga de hacer eso? ¿Quién se encarga de darles un valor? El constructor. Entonces, asiento. Y ahí está. Entonces, como en este caso nuestra intención es representar un asiento de bus del mundo real, yo no me puedo inventar nada ahorita. Por lo tanto, no me puedo inventar qué número de asiento sea este. Lo único que puedo hacer es pedir que cuando necesiten un asiento me avisen qué número es. Yo no sé si este asiento está libre o está ocupado, o quién sabe qué. Entonces lo único que puedo hacer es pedir que me avisen en qué estado se encuentra. Como este asiento, pues yo no sé dónde va a estar ubicado, lo único que puedo hacer es pedirles que me digan la ubicación del asiento. Como yo tampoco sé cuánto cuesta, pues entonces que me avisen el precio. Y en este caso, bueno, podemos omitir algunas cosas. Primero, uno dirá, siguiendo esa misma lógica, pues necesito saber a qué carnet va a estar asociado, ¿no? Siguiendo un poquito esa lógica. Pero recordemos de que, pues digamos, el bus, cuando está vacío, ¿no? Cuando digamos acaba de llegar a la terminal, pues no hay asientos reservados, ¿no? No tiene nada, está a 0 kilómetros, por así decirlo, ¿no? Acaba de llegar de su viaje, entonces ni siquiera puede descansar un momento y ya le están haciendo reservas, ¿no? Entonces hay como un espacio de tiempo ahí. Lo que podríamos decir es de que todos los asientos por defecto estén libres, ¿no? Esa sería una opción hasta que se haga la reserva. Y como están todos libres, pues no existe un carnet. Esa podría ser una opción. La otra opción sería manejar esto, que pues nos avisen. Entonces, les explico. Si manejamos esta opción en la que nos tienen que avisar todo, pues simplemente voy guardando los valores. Estado va a ser E, ubicación va a ser U, precio va a ser P y CI va a ser C. Ahí está. Ahora, ¿por qué le he puesto estos nombres, no? Son un poco extraños manejarlos simplemente con iniciales, pero es un poquito para que podamos asociarlos. Pueden ponerle el mismo nombre, es decir, esto puede ser número también. Ay, caray. Y pueden hacer esto, como ven, compila. Pero el problema con esto es de que ustedes tienen acá una variable llamada número y tienen un atributo llamado número. Entonces Java entra en conflicto ahí, no vas a saber a cuál estás refiriéndote. Entonces la forma de diferenciar es a través de esta palabra, this. Con eso hace una diferencia, ¿no? A ver, ¿dónde está? Ahí. Usar this para referirse a los atributos. Entonces, como en este caso, digamos, número y número, estoy usando la misma palabra dos veces. En el momento en el que yo haga esto, Java
Java no va a saber a cuál de los dos te estás refiriendo. Por defecto va a tomar este, pero no es lo que queremos. Lo que yo quiero es que se guarde acá arriba. Entonces lo que hay que usar es pues this, ¿no? This punto. Y con eso le digo, ok, yo quiero que a este de acá, this punto número, esto, quiero que a ese lugar pues vayas a guardar el valor de esta variable, ¿no? Es un poquito la lógica que hay que seguir si es que uno quisiera darle otro nombre. Por eso es que casi siempre le doy como que iniciales para un poquito ubicar. Pero bueno. De momento ya tenemos eso. ¿Qué más necesitamos? Tal vez, bueno, por ahora lo voy a dejar así. Luego el bus. El bus, nosotros tenemos acá un arreglo de asientos, es decir, va a haber varios asientos dentro del bus. Si es que quiero hacer el constructor, le tengo que dar acá un valor a ese arreglo, a esa colección. Pero nuevamente no tengo esa información. No sé cómo podría funcionar. Pero un poquito también ahí entra, ¿dónde está? Ahí entra el enunciado, ¿no? Las reglas que nos ha puesto el enunciado. Y aquí nos dice que el bus solo tiene 50 asientos. Entonces, esa ya es una pauta para mí. Yo digo, bueno, la cantidad de asientos va a ser new asiento, un nuevo arreglo de asientos, pero solo de 50 posiciones. Ahí está. Entonces lo he creado. Pero ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué más pasa? Pues aquí nos dice la mitad son de ubicación panorámico a un precio de 40 bolivianos y la otra mitad son de ubicación bajo a un precio de 35. Entonces, eso significa que el bus ya sabe que va a haber 50 asientos y sabe que la mitad va a ser de ubicación panorámica y la otra mitad va a ser de ubicación bajo. La cosa es cómo le aviso eso a Java. O sea, es fácil entenderlo, pero cómo le explico eso que haga a Java. Una forma sería usar un ciclo for, ¿no? Como ustedes ya saben, al haber hecho un arreglo, pues son 50 posiciones, cada una está identificada por un solo índice, ¿no? Entonces lo que puedo hacer acá es un for int i igual a 0, mientras i sea menor a 50 y más. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Pues voy a crear los asientos. Los voy a crear. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Nuevamente, pues ventajas de que el enunciado ya nos ha puesto esa regla. Yo digo, si este índice, este contador llamado i, es menor a 25, ahí está, significa que estoy en la primera mitad, ¿no? En la primera mitad de asientos. Entonces va a ser, pues, asientos panorámicos. Significa que asientos en esta posición, ay, perdón, la garganta ya a veces me falla, y no es COVID, espero que no. ¿Qué va a ocurrir acá? Voy a decir el asiento que está en esta ubicación, ¿no? En este índice, quiero que sea un nuevo asiento, y acá le tengo que mandar los datos que necesita el asiento para crearse. Acá está. Entonces, ¿qué datos necesito? Necesito saber qué número de asiento es. Entonces, de momento yo no sé qué número va a ser. Estado. ¿Qué estado tiene? Pues estado libre, ¿no? Acabo de crear el asiento, entonces está libre. Ubicación, pues panorámico. Ahí está. Recuerden que los primeros 25 asientos serían panorámicos. Su precio, el enunciado ya nos dice 40 bolivianos. Y el carnet, ¿no? ¿Qué carnet le tengo que decir? Pues puedo decir 0, que no tiene asociado ningún carnet, puede ser. Y la cosa aquí sería el número. ¿Qué número de asiento llegaría a tener? Si se fijan acá, los asientos siempre empiezan de 1.
Pero aquí va relacionado con lo que les mencionaba, ¿no? Si yo ya sé que el primer asiento es el de la posición 0, simplemente le sumo 1 y me va a decir qué número de asiento es. Es súper sencillo. Entonces vengo acá, ¿dónde está? Acá. Y le digo, el número de asiento va a ser esta posición que estaba revisando, pero sumándole 1. Y nada más. Luego, con eso yo voy a poder registrar los primeros 25 asientos. ¿Qué pasa si no es de los primeros 25 asientos? Else. Entonces hago exactamente lo mismo. Para que vean, me lo voy a copiar. Pero esta vez le voy a decir que este no es panorámico, sino es bajo. Y su precio no es 40, sino es 35. Ahí está. Y es lo único que tendríamos que hacer. Con eso ya habría creado los 50 asientos a través de un for, o sea, mucho más fácil. La mitad son panorámicos y la mitad son bajos. Entonces, todo bien. ¿Qué más? Venimos acá. Esto de acá lo cierro. Acá la empresa. ¿Qué va a ocurrir con la empresa? Primero que nada tenemos un bus. Entonces, como ya saben, pues atributo, necesito un constructor, empresa. Ahí está. Entonces, a esta empresa lo que le tengo que decir es que su bus va a ser, digamos, un nuevecito bus. Ahí está. Lo he creado. Ya significa algo. Ya tiene un significado. Ahora, ¿cómo rayos voy a poder mostrar el reporte de los reservados? ¿Cómo rayos voy a poder obtener el monto de los reservados en la ubicación bajo? ¿Cómo voy a poder reservar un asiento? Empecemos por este. Y me voy a ir apurando porque ya tenemos poquito tiempo. ¿Cómo mostramos el reporte de los reservados? Yo sé que el bus, acá, que el bus tiene asientos, ¿no? Hay asientos en su interior, ahí adentro. Acá. Entonces, si acá están los asientos, yo lo que tendría que poder ver es cuáles de esos están reservados. Si están reservados, entonces tengo que mostrar un mensajito. Cuando nosotros tenemos atributos, por ejemplo acá asientos, generalmente es bueno tener un método que nos permita acceder a ese atributo. Los métodos de acceso. Entonces aquí tal vez puede ser útil tener un get asientos. Puede ser útil. Ahí está. ¿Y qué es lo que quiero con este método? Pues que me muestre la lista de asientos. Asiento. Ahí está. Ay, caray. Y aquí me he olvidado. Return asientos. Listo. ¿Qué más? Como yo quiero mostrar los reservados, pues entonces le puedo decir que vean en los asientos y todo asiento que pues tenga un estado R, ¿no? Porque R significaría que está reservado. Entonces yo quiero saber su identidad, ¿no? Por así decirlo. ¿Qué va a ocurrir acá? Una vez de que tenga acá los asientos, que puedo utilizarlo o no, estamos como que probando, voy a tener que venir hasta acá, a los asientos, y preguntar por su estado, ¿no? ¿Dónde está? Acá, esto, por este bicho. Entonces, me estoy dando cuenta de que sí o sí necesito conocer el estado del asiento, por lo tanto, también puede ser útil, nuevamente, bueno, esto no, también puede ser útil tener un método getEstado. ¿Estado de qué tipo es? Pues es de tipo char, entonces simplemente return estado. Listo. Ya, creo que por ahora eso sería todo. Esto de aquí, compilamos y ya está. Entonces, ¿qué le digo? Bueno, como yo quiero mostrar un reporte de los asientos reservados, le voy a decir, oye bus, quiero que me muestres tu lista de asientos. Get asientos. Ahí está. Entonces, nuevamente, aquí esta es mi variable, ¿no? Mi atributo. Aquí está. Al usar punto, yo le estoy diciendo que quiero ejecutar alguna acción. ¿Qué acción quiero ejecutar? Pues get asientos. ¿Qué hace ese método?
Aquí podemos verlo, control espacio. Bueno, no explica nada porque no le hemos puesto nada, pero lo que hace es devolvernos un arreglo de asientos. Entonces acá, asientos, ahí está, listo. Entonces, una vez de que yo ya tenga los asientos, pues voy a necesitar revisar uno por uno. ¿Para qué? Para ver su estado. Si están reservados, entonces los muestro en pantalla. ¿Cómo los reviso? Simplemente con un contador, ¿no? Con un for igual a 0, mientras i sea menor a asientos.length y más. Entonces con eso voy a poder ver los asientos. ¿Qué es lo que me interesa de los asientos? Pues como habíamos dicho, el estado. Entonces yo digo, si este asiento, asientos en la posición i, está reservado, esa es mi pregunta, ¿no? ¿Cómo podrías saber si está reservado? Pues para eso hemos creado el método getEstado, ahí está. Y si el estado es exactamente una letra R, significa que está reservado. También podríamos tener un método para saber si está reservado. Sería creo que un poquito más útil. Pero de momento lo vamos a trabajar así, ¿no? Igual lo voy a dejar acá para que ya después ustedes traten de modificarlo. Boolean está reservado. De momento no sabemos cómo va a funcionar. Ahí está. Entonces tendríamos que decir que si un asiento está reservado, pues su estado es R. Si está reservado, entonces yo lo quiero mostrar en la pantalla, ¿no? Para eso sería un reporte. Entonces system.out.print. Ahí. ¿Y qué quiero mostrar? Voy a mostrar primero el número de asiento. Número asiento más. Y aquí le digo que va a ser el asiento, en este caso i. Y nuevamente, como les explicaba aquí al principio, si yo ya tengo la noción de que la posición sería como que -1, pues simplemente le sumo 1 y eso ya representaría el número del asiento. Entonces acá i más 1. Y lo pongo entre paréntesis, eso también lo pongo entre paréntesis para que Java no piense que son texto, ¿no? No piense que es texto como el string acá. Entonces entre paréntesis para hacer operaciones matemáticas. System.out.println. Y lo que quiero acá es de que me diga su ubicación, puede ser. Ubicación. Ahí está. Ay, caray. Ahí está. System.out.println. Y luego el carnet de quien ha reservado. Ahí. Para que salga el reporte bonito. Entonces acá me estoy dando cuenta que pues necesito la ubicación y necesito el carnet. Entonces un get ubicación puede ser útil. Ahí está. Return ubicación. String. Ahí está. Y necesito el CI. Int get CI. Return CI. Listo. Entonces, como ya tengo métodos, pues simplemente los llamo y digo la ubicación de este asiento sería asiento de esta posición. Quiero saber en qué ubicación te encuentras. A ver, get ubicación, ahí está. Y luego lo mismo, asientos en esta posición. Quiero saber el carnet a quien ha sido reservado. Y luego acá un system.out.println. Ahí. Ahí está. Entonces, digamos en este momento, si yo lo ejecuto, no va a pasar nada porque ningún asiento está reservado. A ver ahí.
mostrar reporte. No me muestra nada, ni siquiera he hecho algo. Sigue en blanco todo esto porque ningún asiento está reservado. Digamos acá, en el bus, le voy a poner un asientos en la posición 5 o 6, digamos, que sea un nuevo asiento. Su costo sería 6 más 1, su número de asiento. Esto está reservado, es panorámico y su precio es 40 y su carnet, digamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿no? Entonces aquí estoy reservando uno manualmente. No sería la idea, pero lo que queremos es ver si es que funciona, por lo menos, el método que hemos hecho. Entonces, pip, pip, ahí. Y como ven, ahí está. Por lo menos ha podido detectar si es que algún asiento estaba reservado, como ven. Aquí he guardado un asiento, ¿no? He guardado un asiento ya reservado. Sería un poco hacer trampa, sí. Pero por lo menos ya sabemos que funciona, ¿no? Ha podido detectar. Entonces esto de acá lo comento para que no afecte. Y de momento vemos de que pues estaría funcionando, ¿no? Esto del reporte de los asientos reservados. Luego, bueno, ya que tengo poquito tiempo, unos 15 minutos, esto de acá lo voy a tratar de explicar al final si es que me da tiempo. Pasaremos a este que creo que es como que un poquito el más interesante. ¿Por qué? Porque lo que se quiere es de que, dado ese carnet, este de acá, este bicho, lo que se quiere es que podamos reservar a ese nombre lo más adelante posible. Entonces yo tendría que decirle que, digamos, voy a tener una respuesta, que es saber si se pudo, igual, digamos, true, y voy a retornar si se pudo o no, hacer la reserva. ¿Cómo es que hago la reserva? Nuevamente, esto de acá lo voy a cerrar. Vemos aquí el enunciado y dice que las reservas tienen que ser lo más adelante posible. ¿Qué significa eso? Que en el arreglo, ay caray, que se me está trancando acá el cable, que en el arreglo las posiciones más bajas, digamos en este caso el número de asiento 1, vendría a estar más adelante en el bus que pues el asiento 50. ¿Y cómo podemos asociar eso? Pues con las posiciones nuevamente. Siempre viene bien tener una noción de cómo funcionan los arreglos. En este caso los arreglos siempre tienen una posición. Y sé pues de que el primer elemento va a ser el 0. Para nosotros eso sería como el asiento 1. Y lo que tendría que hacer es revisar uno por uno, posición por posición, para saber cuál de ellos está libre. Entonces vengo acá. Podría hacer exactamente lo mismo, es decir, me copio acá esto, pregunto por la lista de los asientos y lo que tendría que hacer es exactamente esto. Ahí está, me lo copio. Ahí. Sabemos que con este for, pues nosotros vamos a poder avanzar sobre toda la lista de asientos. Sabemos que al hacer esto, pues estaríamos preguntando si está reservado, lo cual para nosotros no, pues no es lo que buscamos en este caso. Lo que buscamos es de que esté libre, es decir, aquí sí ya tiene un comportamiento, ya tiene, como dice, un estado. Entonces, si el asiento está libre, pues entonces puedo reservarlo. ¿Qué tendría que poner acá? Pues simplemente le digo que a este asientos en esta posición, lo que tengo que hacer es reservarlo con este carnet. Puede ser. Como este método no existe, yo tengo que venir acá y crearlo.
Entonces, public void, bueno, no, public no, void, reservar, y aquí recibo el carnet. Ahí está. Entonces, ¿qué efecto tendría en el asiento el hecho de que se reserve? Pues, primero que nada, este carnet se tiene que guardar. Le voy a llamar C para que no haya ningún problema. Entonces, en el carnet va a ser este C. Y luego el estado, pues ya no está libre, pasa a ser reservado. Entonces, estado va a ser R. Ahí caray, R. Ahí está. Y listo. Entonces vengo acá y listo. Ahí está. Entonces decimos si este asiento, donde está asientos, su estado es libre. Entonces a ese asiento lo voy a reservar a ese carnet. Y listo. Entonces veamos qué es lo que ocurre. Veamos si es que funciona. Aquí trato de simular la empresa. Le digo me voy a reservar un asiento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahí está, me dice true. Ok, supuestamente se ha podido. Quiero ver si es que de verdad se ha reservado. Entonces para eso tenemos el mostrar reporte. ¿Y qué es lo que ocurre acá? Fíjense, bueno, primero que nada, han salido tantos resultados que ya no lo puedo ver ni siquiera en la pantalla. Pero lo que dice acá es de que el asiento número 50 de la ubicación bajo está registrado a este carnet. El asiento número 49 ubicado en bajo está asociado a este carnet. Si se fijan, todos están asociados. Todos están asociados. ¿Qué es lo que ocurre? Ay, caray. Lo que ha pasado... Pucha, y lo vuelvo a rayar. Rayos. Lo que ha pasado es de que al hacer las reservas... A ver si esto me deja. Aquí. Lo que ha pasado es que al hacer las reservas... Aquí. Digamos, este hubiera estado libre. Este hubiera estado libre. Este hubiera estado libre. Libre y así puntos suspensivos, ¿no? Todos libres. Entonces lo que dice mi código... Acá, esto lo cierro. Abrir editor. Lo que dice mi código es que revise todos los asientos, ¿no? Los revise. Siempre y cuando encuentre uno libre, pues entonces lo reservo. ¿Qué es lo que ocurre? Que si yo ya he reservado un asiento, entonces debería detenerme. Ya no debería revisar nada más. Entonces, y bueno, también otra de las cosas es de que pues si el bus se llena, o por así decirlo, he detectado un carnet duplicado, que no estamos haciendo esa parte todavía, entonces tendría que decir que no se pudo. ¿Qué va a pasar? Empezaremos primero por que solo se reserve uno. ¿Cómo haríamos eso? Si aquí yo ya estoy detectando que está libre, lo estoy reservando, lo siguiente sería que después de esto ya no haga nada, ¿no? Entonces yo puedo decir que, bueno, una opción sería que esto sea false para poder usarlo, false. Y aquí le digo se pudo, igual true, ahí está. Entonces yo aquí le voy a decir que intente hacer la reserva, ¿no? Revise cada asiento posible, siempre y cuando no se haya podido. Se pudo, sea igual false. Ahí está. Entonces, si todavía no se ha podido reservar el asiento, entonces revisaré si está libre. Si está libre, entonces lo reservo y pues va a estar, ya he conseguido completar la tarea. Entonces nunca más va a volver a entrar porque yo lo que estoy preguntando constantemente es si no se ha podido. Les explico con el ejercicio acá, un poco ejecutándolo. Entonces, digamos, voy a reservar un asiento, mi carnet ahí está, 1, 2, 3, no sé qué, me dice true. Ok, perfecto. Entonces, mostramos el reporte y como ven, ahora solo me sale uno. Número de asiento 1, ubicación panorámico y carnet. Listo, bonito.
¿Qué es lo que pasa si es que trato de reservar con el mismo carnet? Me dice true, ok, se ha podido, cosa que no debería. Mostrar reporte y me dice que ahora tengo 2 asientos reservados a mi nombre. Ese es el segundo paso que nosotros no queremos. Ya hemos podido hacer para que pues, no se reserven todos los asientos, ¿no? Ni bien se reserve uno, entonces se detiene, todo termina, ¿no? No pasa nada más. Pero ¿qué sucedería si el que estoy tratando de reservar, pues ya he detectado un carnet anterior igual a ese número? ¿A qué me refiero? Quizás a mí me convendría saber si en el bus existe una reserva con un carnet. Me explico. Por ejemplo acá. Aquí ya se ha hecho una reserva con el carnet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? 8. ¿Qué pasaría si es que yo trato de reservar con ese mismo carnet? Ni siquiera tendría que guardar los datos, ¿no? No tendría que hacer nada. ¿Por qué? Porque ya hay una reserva a ese nombre. Entonces quizás podría ser interesante que la empresa, antes de hacer cualquier cosa, sepa si existe una reserva. Entonces, si existe reserva con este carnet y la respuesta ha sido true, entonces lo que tengo que hacer es, a ver, si es que ya existe una reserva, pues entonces no puedo procesar esta nueva reserva. Por lo tanto, se pudo, igual false, ¿no? No puedo ni siquiera intentarlo. Caso contrario, ¿dónde está todo esto? Caso contrario, entonces te busco el asiento con todo gusto, ¿no? Y listo. ¿Qué más? Aquí, como ven, me dice, existe reserva. ¿Qué es eso, no? ¿A qué te refieres con esto? Entonces, con esta acción, como ven, es una acción. Estoy preguntando, ¿existe una reserva? Lo que yo quisiera saber es si en el bus hay alguna reserva con este asiento. Entonces tal vez le tendría que preguntar al bus directamente, ¿no? Oye bus, ¿existe alguna reserva con este asiento? Digo, con este carnet. Entonces, vengo acá al bus, abrir editor y creo el método, ¿no? A ver, ¿dónde está mi mouse? Ahí está. Entonces, boolean, existe reserva con este carnet. Ahí está, pip. Entonces, boolean existe, de momento false, hasta que lo encuentre, y voy a retornar si existe o no. ¿Qué más? ¿Cómo saber si existe una reserva con ese carnet? Básicamente, aquí en el bus tenemos la lista de los asientos, entonces lo que yo tendría que hacer es revisar asiento por asiento y preguntar si su carnet, si está reservado obviamente, ¿no? Si está reservado, preguntar si su carnet coincide con este. Entonces, for int i igual a 0, mientras i sea menor a asientos.length y más. Con eso reviso todos los asientos. Entonces digo, si el asiento que estoy revisando en esa posición, ¿no? Ese asiento, su estado es reservado. Si ese asiento está reservado, entonces preguntaré si el carnet coincide con este. Entonces, si de este asiento su carnet coincide con este carnet, ahí está. Entonces, pues hemos encontrado una reserva, existe igual a true, ahí está. Y listo, nada más. Eso es lo que tendría que hacer, buscarlo por todos los asientos y si encuentro uno que pues está reservado y su carnet es exactamente a este carnet, entonces significa que sí ya existe una reserva. Por lo tanto acá vuelvo, compilo y ahora sí ya funciona. Entonces vean acá, pip, pip, ahí. Mostrar reporte de reservados. Bueno, no me ha mostrado nada, me he equivocado. Ahí está.
¿Qué pasaría si yo quiero reservar con ese carnet? Me dice true, correcto. Muestro el reporte. Ahí está, me dice el asiento número 1 ha sido reservado. Perfecto. ¿Qué pasaría ahora si trato de reservar con el mismo carnet? Como ven, ahí ya me dice false, es decir, no se puede reservar porque tú ya tienes una reserva activa. Entonces vengo acá y veo el reporte. Como ven, ahí está, funciona. Y ¿qué más? Podemos poner acá unos mensajitos también. Si digamos existe la reserva, entonces system.out.println ya tienes un asiento reservado. Puede ser un mensajito, ¿no? Acá, si es que he logrado hacer la reserva, entonces system.out.println reserva exitosa. Puede ser. Luego, ¿qué pasa si he revisado todos los asientos? ¿No? Porque este for es lo que hace, revisa todos los asientos. Pero ¿qué pasa si no he podido todavía hacer la reserva? If se pudo igual false. ¿Esto en qué caso pasaría? Si es que todos los asientos han sido reservados, pues ninguno estaba libre como para poder hacer una nueva reserva. Entonces no se ha podido completar la tarea. Por lo tanto aquí, si termina este ciclo for y no se pudo hacer la reserva, pues ¿qué es lo que significa? System.out, println, bus lleno. Reserva sin éxito. Ahí está, pueden ser. Entonces eso ya nos da un poquito más de noción de qué es lo que podría pasar. Ahí está, a ver, veamos. Digamos reservar con este carnet. Ahí está, me dice reserva exitosa, genial. ¿Qué pasa si yo reservo con otro carnet? Ahí le he quitado un número. Me dice reserva exitosa, correcto. ¿Qué pasa si yo quiero mostrar el reporte? Ahí está, como ven, 1 y 2. Entonces, ¿qué de especialito tenía este ejercicio? Así ya para ir terminando, porque me queda poco tiempo. Si bien manejamos un arreglo, ¿dónde está? Acá en bus. Pucha, creo que he abierto otras cosas. Si es que manejamos, por ejemplo, en este caso un arreglo, lo manejamos, ¿qué es lo que ocurre? Que pues dentro de esta solución que hemos planteado, lo que hacíamos era crear asientos, ¿no? Creábamos asientos, como ven acá new le decíamos. Pero los asientos dentro de la lógica, dentro del enunciado, nos decía que si su estado era L, significa que estaban libres. Entonces, a nosotros lo que no nos interesaba era saber si el arreglo era null, si era un 0, si no sé qué. Lo que a nosotros nos interesaba era si era una L, ¿no? Si su estado era una R. L, perdón, que me trabo. Entonces, eso era lo que nos interesaba. Por eso, constantemente cuando necesitábamos, por ejemplo, buscar asientos libres o asientos reservados, siempre buscábamos por el estado, ¿no? Este asiento de acá, su estado, ¿será reservado? Si es así, entonces pues lo muestro. Entonces aquí, este asiento que estoy agarrando, su estado, ¿será libre? ¿No? ¿Estará libre? Si es así, entonces lo puedo reservar. Básicamente es eso, ¿no? También es posible realizar ese tipo de acciones. Que el objeto tenga algún método, alguna acción que nos permita saber si pues está vacío, entre comillas, ¿no? Está libre. O directamente pues también podemos usar nulls, ¿no? Como les digo, esta es una alternativa de solución. Ustedes tal vez pueden solucionarlo de otra manera y lograr los mismos resultados. No hay problema. Así que pues eso, ya me estoy pasando aquí de la hora. Traten de resolver este ejercicio, este método, y de ahí me cuentan qué problemas han tenido. ¿Ok? No sé si tienen alguna consulta, jóvenes, tal vez alguna pregunta, algo que tal vez no se haya entendido. Creo que no, ¿no? Bueno, entonces me despido. Un gusto, muchachos.
¿Qué tema será el examen? No tengo idea de cuándo hayan programado su examen, pero lo que están avanzando ahorita es más o menos eso, ¿no? Identificar clases, ponerle métodos, ponerle atributos, que interactúen, es decir, que una clase le llame a la otra clase, use un método, más o menos es esto lo que va a entrar a su examen. Bueno, estudien nomás, pues es cosa de, de, de ir repasando, practicando nomás. Ok, cualquier duda que tengan, me escriben nomás y voy a tratar de ayudarles, eh, pues con lo que se pueda, ¿no? Bueno muchachos, no les quito más tiempo, buen provecho, vayan a almorzar, nos vemos la siguiente semana. Chao, chao.